Sala despacha permitir a pymes demandar indemnización por no pago de sus facturas. Cámara aprueba proyecto sobre rendición de cuentas de gastos reservados. Comisión de Economía despacha proyecto que regula formas de pago de sobregiros. Diputados continúan análisis de modificaciones al Código de Justicia Militar. Subsecretaria de Salud expone proyecto de cuidados paliativos y buen morir. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes acontecidas aquí en la Cámara de Diputados. Partimos hoy contándoles que la Sala despachó el permitir a las pymes demandar indemnización por no pago de sus facturas. La propuesta enviada al Ejecutivo para su promulgación corrige un problema derivado del trámite de otra iniciativa legal, hoy Ley de la República, que restó por error la facultad que tenían las empresas de menor tamaño de demandar por el incumplimiento del pago de saldos de las facturas pendientes. Durante la tramitación de la ley que estableció el pago efectivo de las facturas a 30 días, se modificó un aspecto muy específico del marco legal relativo a la competencia desleal, consagrando una nómina de actos que serán considerados dentro de este tipo de situaciones en una enumeración que no tiene el carácter de taxativa. En ese contexto, se eliminó una norma que permitía a las pymes demandar para que se cumpla con la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura, aspecto que se busca remediar con el proyecto aprobado unánimemente por la Cámara y cuyo proceso y alcances explicaron los diputados radical Alexis Sepúlveda e independiente Pedro Velázquez. Viene a corregir un error del Senado en términos de la transcripción que se hizo de la aprobación en la comisión mixta, de la modificación de un inciso y no del artículo completo, que en definitiva quedó fuera, un error increíble, quedó fuera la posibilidad de que aquellas pequeñas y medianas empresas que no habiendo recibido el pago oportuno establecido en la ley de 60 días en estos 2 años y de 30 en los siguientes, puedan hacer los cobros judiciales de las multas y eventualmente de los intereses. Ese es un tema fundamental del proyecto que en su publicación quedó fuera a propósito de este error. Corregir una situación que era injusta, que era como la base de este proyecto, que el pequeño comerciante, si se sentía vulnerado, si sentía frente al comerciante mayorista, él podía hacer el reclamo ante los distintos tribunales de justicia si es que no llegaba a un acuerdo o si no había un abuso por parte del comerciante mayorista, que por cierto eso en la práctica se puede dar, pero el objetivo era dejarlo establecido en ley. La propuesta reintegra en la Ley de Competencia Desleal la norma eliminada, prácticamente en los mismos términos originales. En concreto, se define que cualquiera sea la naturaleza jurídica del deudor, la empresa de menor tamaño afectada por el pago del saldo insoluto contenido en la factura podrá demandar el monto de los perjuicios que deriven del incumplimiento, de acuerdo a las normas generales. Para hacer efectiva esta acción judicial, la norma ahora en condiciones de ser promulgada como ley indica que la persona o empresa afectada tendrá 3 vías: de manera individual, vía demanda colectiva o representado por la asociación gremial. Y la Cámara aprobó el proyecto sobre la rendición de cuentas de gastos reservados. La propuesta que retorna a la Comisión de Hacienda para su discusión particular regula los mecanismos para rendir los gastos reservados en que incurren las Fuerzas Armadas, investigaciones, carabineros y otros organismos en lo que respecta al combate al narcotráfico y a posibles delitos de terrorismo. Con un amplio respaldo, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto que regula la información y rendición de cuentas de gastos reservados en el sector público. La iniciativa, que retorna a la Comisión de Hacienda por haber sido objeto de indicaciones, resalta que nuestra sociedad demanda mayor transparencia en materia de rendición de cuentas de este tipo de gastos, también influenciada por investigaciones recientes que dirige el Ministerio Público y que son de conocimiento general.
El documento parte por definir lo que se entenderá por gastos reservados y dispone que la ley de presupuestos del sector público fijará anualmente las sumas a que ascenderán los gastos reservados para los ministerios y entidades que podrán contar con esta clase de recursos. Así lo explicaron los diputados Pepe Out y Leopoldo Pérez. Primero, que elimina los pisos mínimos, es decir, devuelve la soberanía al Parlamento. Segundo, define con mayor precisión en qué se puede gastar los gastos reservados y, salvo la Presidencia de la República, los demás exclusivamente en seguridad interna y externa, en inteligencia y contrainteligencia. Antes había muchos ministerios que tenían gastos reservados, hoy día ya no lo tienen. Define una mejor rendición de cuentas, un procedimiento de rendición de cuentas. Cuarto, establece la obligación para quienes manejan gastos reservados de hacer declaración de patrimonio, de manera que Contraloría pueda establecer si hubo algún enriquecimiento raro que pudiera deberse a un mal uso de gastos reservados. Y quinto, establece responsabilidad política más clara. Primero, respecto del el que maneja directamente, el jefe de la unidad que maneja gastos reservados, que pone su firma a un informe, luego el subsecretario que la valida, luego la comisión de este Parlamento que ve en secreto, frente a la cual rinden cuenta aquellos que manejan gastos reservados. Perfecciona todos los sistemas de control en el uso de esos gastos reservados. Las personas responsables, las responsabilidades políticas, las responsabilidades administrativas y también los responsables que son los que aplican el dinero, digamos, son los que tienen la caja y tienen que dar cuenta. A ellos se les exige un estándar bastante mayor de lo que existe hoy día, en el sentido, aparte de identificarlo, informes al subsecretario, al ministro de Estado, a la Contraloría, informes me refiero no verbales. Y además declaración de patrimonio e interés, o sea, se le aplica la norma general a las autoridades del Estado, tanto el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y por lo tanto va a haber un parámetro de comparación en el sentido cuando asumió la persona responsable de los gastos respecto de cuando se retira de su función. Cuestión que hoy día no pasaba. El proyecto resalta que con cargo a los gastos reservados no podrán efectuarse pagos a funcionarios públicos ni transferencias para financiar campañas políticas de partidos políticos u organizaciones gremiales. Además, en los delitos de malversación de caudales públicos referidos a gastos reservados, el juez podrá aumentar la pena correspondiente en un grado. Y la Comisión de Economía despachó el proyecto que regula las formas de pago de sobregiros. La iniciativa proveniente del Senado propone que el pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias sea automático, con los primeros abonos que se efectúen precisamente a este tipo de cuentas. Que el pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias sea automático con los primeros abonos que se hagan a la cuenta corriente correspondiente es el objetivo de la iniciativa aprobada y despachada a sala por la Comisión de Economía de la Cámara. Y es que el decreto con fuerza de ley número 707 de 1982 del Ministerio de Hacienda no establece mecanismos concretos a los que los clientes puedan recurrir para pagar el sobregiro pactado para líneas de crédito asociadas a cuentas corrientes bancarias, quedando esta definición a criterio de cada banco. En este sentido, el proyecto establece que los clientes también podrán abonar directamente la línea de crédito a través de pagos realizados por caja en las sucursales del banco que corresponda, como detalló el diputado Alexis Sepúlveda. Estos sobregiros son cancelados a través de la línea de crédito de manera automática, que es un sistema que opera relativamente bien. El problema es que el banco, cuando una vez que el cuenta correntista reingresa los dineros a su cuenta corriente, no cancela automáticamente estos sobregiros y por lo tanto sigue cobrando los intereses que son de los más caros que existe en el sistema de crédito y por lo tanto muchas veces el cuenta correntista no se percata o no da el aviso oportuno del pago de esta línea de crédito y por lo tanto termina pagando intereses bastante caros, pudiendo haber sido esto un ahorro. Y por lo tanto este proyecto de ley establece la necesidad de que efectivamente cada vez que se ocupe la línea de crédito y que a la vez se produzcan ingresos en la cuenta corriente, esta línea de crédito se cancele de manera automática y de manera así de evitar el cobro de intereses injustificados.
La norma contempla también la posibilidad que el cliente cuenta correntista pueda solicitar de manera expresa y voluntaria que no se abone automáticamente a su línea de crédito, aspecto que analizó la diputada Sofía Cid. Es una modificación en la ley que tenemos hoy día que nos pasa a todos con la línea de crédito. La línea de crédito se consume automáticamente cuando te cargan un crédito, cuando llega un cheque fuera de fecha, pero cuando tú tienes plata en tu cuenta corriente, el banco no te paga la línea de crédito, ¿ya? En este proyecto de ley lo que se pide en el fondo es que, obviamente voluntariamente, que cada cliente se acerque al banco y le indique que él sí quiere que cuando tenga los fondos disponibles se pague automáticamente la línea de crédito. Eso por supuesto te evita pagar intereses. Es como cuando tú le dices al banco, mire, quiero pago automático de mi crédito. Tú adquieres un pago automático que se da de acuerdo a sistemas computacionales todos los meses y obviamente esa cuota se carga cuando tu cuenta tiene fondos. Y si no es el día 5, el día 6 hasta que encuentras los fondos disponibles. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con la línea de crédito? El texto legal permite que el referido pago automático sea una opción voluntaria para el cliente. Reconoce también la posibilidad de que el deudor pueda pagar el sobregiro de la línea de crédito pactada mediante el depósito de abonos en sucursales bancarias o a través de transferencia. Por último, consigna que el cálculo de los cargos asociados al uso del crédito estipulado para la cuenta corriente será el mismo, independiente de la forma de pago elegida por el cliente. Y los diputados continúan el análisis de las modificaciones al Código de Justicia Militar. Los parlamentarios analizaron la propuesta legal que aumenta la duración en el cargo de los ministros de las Cortes de Apelaciones que integren las Cortes Marciales. La iniciativa, originada en una moción del diputado Matías Walker, busca modificar el tiempo de duración de las funciones de los altos magistrados de las Cortes Marciales, con el objeto de que el plazo actual de 3 años en el ejercicio de su labor no atente contra el desarrollo de investigaciones judiciales que puedan estar en curso. Dicha modificación se fundamenta en las indagatorias que se desarrollan en el caso de fraude al interior del Ejército, las cuales, por la complejidad del mismo, podrían extenderse más allá de ese plazo. Durante la sesión, expuso el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, Sebastián Valenzuela, quien precisó que el Ejecutivo no justifica impulsar este cambio debido a que existen otras vías administrativas para garantizar el desarrollo de las investigaciones. Bueno, lo que nosotros hemos manifestado que efectivamente lo que busca solucionar el proyecto de ley es una cuestión que ya tiene una solución legal hoy día en nuestro ordenamiento, dado que la calidad de ministro investigador especial, que es designada por la Corte Suprema, tiene las facultades hoy en día que le permiten determinar los propios plazos de integración. Y eso es una cuestión absolutamente distinta respecto del plazo por el cual integra un ministro la Corte Marcial. Por lo tanto, entendíamos que no se requiere una modificación legal, ya que está dentro de las facultades de la Corte Suprema. Para los diputados René Zafirio y Jorge Alessandri, en tanto, el texto legal también genera dudas, más allá de la necesidad de esclarecer el fraude detectado en la institución castrense, ya que la norma vigente habilita a los jueces a continuar con sus indagatorias, pese a poner fin al tiempo de ejercicio en la Corte Marcial. A mí me interesa que ese fraude se investigue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, pero lo que no me parece es que se dicte una ley específicamente para prorrogar el mandato de un ministro o ministra en particular y respecto de una investigación en particular, que es el fraude en el Ejército. Más aún cuando la norma permite, a través del Código Orgánico de Tribunales, no del Código de Justicia Militar, permite que esa ministra que está cumpliendo tan bien sus funciones, retorne a sus funciones como ministro de la Corte de Apelaciones y sea designada como ministra en comisión de servicios para continuar con su misma investigación. De tal manera que, desde mi punto de vista, al menos en una primera interpretación, es una modificación al Código de Justicia Militar que no se justifica. Dentro de la justicia militar hay una regla que dice que 2 ministros de corte de apelación se van prestados, por decirle de alguna manera, a la justicia militar e integran la Corte Marcial, que la integran 3 uniformados y 2 civiles. Hoy día duran 3 años y la propuesta de la moción del diputado Walker era ampliarlo a 5 años. Y la defensa de esa moción era el caso particular que está viviendo hoy el Ejército con las investigaciones por fraude, que todos encontramos gravísimas y todos pensamos que deben pagar todos los culpables con pena de cárcel si así se estimare. Pero no pensamos que se deba legislar para el caso particular. Nosotros debemos legislar para el futuro y no para casos que se están investigando en este momento.
Cabe agregar que durante la jornada la comisión continuó además con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que moderniza la carrera funcionaria de Gendarmería, iniciativa calificada con urgencia simple. Y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, detalló en la comisión técnica los alcances de la iniciativa del Ejecutivo sobre cuidados paliativos y buen morir. Además, la instancia avanzó con la votación particular de los proyectos refundidos sobre muerte digna, cuidados paliativos y eutanasia. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó los objetivos del mensaje sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir, más conocido como de cuidados paliativos. En la exposición entregó la definición de cuidados paliativos y cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que señalan que 40 millones de personas requieren este tipo de cuidados, mientras que en Chile de las 100.000 personas que fallecen al año se estima que 47.000 requerirán este tipo de atención médica. La autoridad agregó que el dolor es uno de los síntomas más frecuentes y graves experimentados por los pacientes que necesitan estos cuidados. Por ejemplo, el 80% de los pacientes con SIDA o cáncer y el 67% de los que padecen enfermedades cardiovasculares o pulmonares obstructivas experimentarán dolor moderado e intenso al final de sus días. La personera planteó que el proyecto pretende establecer una ley marco que regule los cuidados paliativos, que siente las bases de la cultura del alivio de los síntomas que afectan el final de la vida y propicie una muerte digna, que considere no solo a la persona enferma, sino también a su familia y a quienes cuidan de ella. Por ello, los cuidados paliativos previenen y alivian el sufrimiento de las personas a través de la identificación temprana, la adecuada evacuación y tratamiento del dolor y otros síntomas como náuseas, vómitos, dificultad para respirar, sensación de ahogo, angustia, miedo, sangramiento e inmovilidad, y el tratamiento de problemas de orden físico y mental. Finalmente, Paula Daza enfatizó que bajo ninguna circunstancia los tratamientos paliativos podrán tener por objeto acelerar artificialmente la muerte o realizar la eutanasia. Los diputados Amaro Labra del PC y Sergio Gaona de la UDI manifestaron su opinión respecto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Hay algunos articulados que no conversan nada, son totalmente diferentes, se contraponen en la esencia de lo que estamos discutiendo y que ha sido una gran discusión, una larga discusión muy intensa sobre el proyecto de eutanasia. Creo que hay aspectos que son medio apurados en la manera en que el Ejecutivo pensó el proyecto de cuidados paliativos, pero se puede, yo creo que lograr una buena manera de que ambos salgan de la comisión aprobados y de manera inteligente. Yo creo que antes de pensar en eutanasia lo que deberíamos pensar es precisamente en los cuidados paliativos y en el acceso universal a los cuidados paliativos. Yo creo que estábamos colocando la carreta delante de los bueyes o partiendo antes por eutanasia y no con los cuidados paliativos. Yo creo que primero lo que tenemos que hacer es aprobar una legislación que nos permita tener un acceso universal a los cuidados paliativos y después poder discutir todo lo que tenga que ver con eutanasia. Ahora, si también se discute la eutanasia y se aprueba un proyecto de eutanasia, que las personas también tengan la posibilidad de tener un acceso a cuidados paliativos y que no sea la eutanasia el único mecanismo para tener una muerte digna. El diputado Gaona indicó que esperan efectuar audiencias para tratar este tema con sociedades y organizaciones de cuidados paliativos y la Corporación Nacional del Cáncer, antes de votarla en general. Respecto a las 4 mociones refundidas sobre muerte digna, cuidados paliativos y eutanasia, la instancia culminó la votación de los artículos relacionados con la objeción de conciencia de los médicos y del personal médico para practicar la eutanasia, y con la prohibición de publicitar dichos procedimientos por parte de centros públicos y privados. La votación ha estado dividida entre oficialismo y oposición, como queda de manifiesto en las declaraciones de los legisladores Amaro Labra y Sergio Gaona. Que las personas tengan todas las posibilidades médicas, apoyo psicológico, espirituales incluso, para morir dignamente y además en el proyecto de eutanasia que sea por voluntad propia y que sea asistido en forma científica, médica, de una manera en que el proceso sea un buen morir que nos merecemos todos y todas los chilenos y chilenas. Los diputados de Chile Vamos no estamos de acuerdo en términos generales con la eutanasia y con muchos de los mecanismos que se proponen, porque además se dejan muchos cabos sueltos, mucha discrecionalidad, se da espacio al suicidio asistido y hay una serie de materias que a nosotros nos parece que están quedando bastante mal, pero bueno, todavía esto es el primer trámite y habrá que ver en el Senado y habrá que ver probablemente en comisiones mixtas cómo se podrá ir evolucionando esto.
La Comisión de Salud continuará votando las próximas sesiones normas como la indicación de los testamentos vitales, presentes en el proyecto de ley de eutanasia. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas informaciones están disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Muchas gracias por habernos sintonizado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.